Bueno, saludamos a todos los padres en su día. Damos la bienvenida a todos y también, como dijimos, a todas las madres que son padres también. Por circunstancias, ellas han tocado hacer el papel que el padre no hizo o no ha hecho. Como dijimos anteriormente, esto no es solamente una fecha, pero es un recordatorio. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver varios versículos, varias escrituras que el Señor use en esta mañana para que nosotros podamos sentirnos refrescados y sentir la tremenda bendición de ser hijos de Dios. No por causas naturales, como hay la falsa costumbre de que todos los que nacemos, Dios es nuestro Padre. Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesús. Y solamente somos hijos de Dios en el momento en que reconocemos nuestra condición de pecadores y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Siempre nos gusta identificar la iglesia, la página web, para que usted pueda luego ver estas predicaciones o también pueda recomendarlas a otros. Estamos en www.lumbrerabiblica.com, donde usted puede tener también la oportunidad de hacer preguntas, si no las quiere hacer ahora o si después tiene una duda, ahí tenemos un email o un correo electrónico donde puede hacer preguntas y comentarios. También por Facebook y también por YouTube, facilito, Iglesia Bautista Lumbrera. Ahí tienen ustedes bastantes exposiciones de este servidor y otros para la gloria del Padre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Estaba buscando en las redes que siempre hay muchos retratos y cuadros de padres, ¿verdad? Para poner algo bonito de eso de los padres que están con sus hijos y poner un mensaje. Pero digo, ¿por qué buscar tanto? Si aquí tenemos de la propia familia. Y yo puse en mi familia que esta era la foto del mes, porque fue descuidado que tomé la foto de mi hijo y mi nieto y están aquí presentes, y en representación de todos los padres nosotros ponemos esta foto acá. Señor les bendiga a todos, felicidades a todos en sus días. Vemos ahí esa confidencia, esa confianza, esa travesura del niño de mirar a su papá como en confianza, como todo es un juego, todo es amor brotando de los ojos, y el niño está confiado en los brazos de su padre. Y esto es, ¿sabe lo que nosotros como hijos de Dios sentimos y debemos sentir? Es la confianza. Hay hermanos que con todo respeto tienen esa relación con Dios, pero de un Dios como ceremonial, como demasiado allá lejos, que como que está en las nubes y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar a Él. Dios es nuestro Padre, y la expresión que el apóstol Pablo usa en griego, Abba, que la pusieron así, por cierto, en la Reina Valera en muchas de las versiones. Abba es una traducción o una no traducción, una transliteración, puesta la palabra tal como es. Quiere decir papaíto, paíto, mi papá querido. Toda la expresión de mayor cariño que nosotros tenemos hacia nuestros padres está colocada allí. Como que el Espíritu Santo quería hacernos saber, es tu Padre, es la confianza plena que puedes tener. Yo recuerdo que a mi papá nosotros le decíamos paíto, y otros primos le decían a sus padres, primos hermanos le decían papá usted, y nosotros le decían papá tú. La confianza yo creo que está siempre allí presente y debe estar presente. Pero a todas las madres también, que son padres también, felicidades en este día.
Luego estaba buscando una foto de los abuelos y yo dije, no, yo no me voy a poner, así que puse el versículo nada más. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Ahí estamos todos, ¿no, don José? Sí, yo hoy estoy un año menos joven. Así que estos son uno de tantos versículos que la Biblia nos habla de la bendición de ser padre y de ser abuelo. Y sabe que he visto algunos conceptos, y este concepto tomado directamente del diccionario. Nos dice que padre es en un contexto biológico, natural, es aquel ser vivo del sexo masculino, by the way, que ha tenido descendencia directa. El término recíproco es hijo, el que tiene un padre del cual él ha provenido. Así que esta es la descripción más sencilla. El padre es aquel que engendra, en otras palabras, el que pone la semilla. Pero hay otro concepto más profundo que creo que es el correcto. Bíblicamente el término hebreo es av y el griego es pater. Así oímos el pater nostre, que es el Padre Nuestro. Pero se usan con varios sentidos: progenitor, cabeza de una casa o una familia, antepasado, originador. En la Biblia encontramos cuando hombres dicen Padre mío, no necesariamente es el padre directo, biológico, puede ser el abuelo o puede ser una expresión de respeto porque es un patriarca o alguien que tiene autoridad, fundador de una clase o profesión, protector, originador de algo y también como expresión de respeto. Si pudiésemos decir las dos cosas, digamos resumidas, el primero es el que pone la semilla y se va. Pero el segundo es el que pone la semilla, el que las riega, el que la hace crecer, el que la protege, el que la anima, el que la ve nacer y se goza de ella. ¿En cuál de las dos categorías estaría usted? Ahora, la Biblia nos habla mucho acerca de los padres. En Éxodo nos dice 20 y 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Fíjense que la expresión ahí, para que tus días se alarguen, como consecuencia de que tú honras a tu padre y a tu madre, es una promesa. Siempre me acuerdo de este versículo y me viene a la mente el padre de nuestra hermana Argentina, que murió de ¿cuántos años? 102 años. Yo tuve el privilegio de conocerlo. Cuando yo veo una persona mayor y la veo fuerte y andando, yo digo dentro de mí, tuvo que haber honrado a su padre y a su madre. Muy difícil que una persona malcriada, desobediente, como dice Proverbios, el que maldice a su padre y a su madre, se le va a apagar la lámpara en medio de la oscuridad. Pero hay una promesa allí. En Deuteronomio 5:16, similar, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Es una promesa siguiente. La primera es, se alarguen tus días. Y la segunda es, no solamente que se te alarguen, sino que te vaya bien. Hay una bendición, hay una promesa de que tus días se van a alargar y te va a ir bien. Y en San Mateo nos dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esto lo decía la ley de Moisés. Y ya aquí no hay una bendición, sino una maldición. Aquel que actúe de una manera irrespetuosa y de maldición hacia sus padres. En la ley de Moisés debía morir sin remedio. En Efesios nos dice en el Nuevo Testamento, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres por una razón, porque esto es justo. En Colosenses, una carta similar a los hermanos de la iglesia de Colosas, el apóstol escribe, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Entonces, obedecer a nuestros padres, primero es justo delante del Señor, pero también es agradable delante del Señor. Es por eso que honrar a nuestros padres es un mandamiento con promesa, es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer, no es una sugerencia. Y honrarles no es nada más decirles te honro, es proveer, es cuidar, es estar allí, es respetar. Y hay bendición en hacer esto acerca de los padres, como también hay maldición cuando se hace lo contrario. Ahora, hay varias estadísticas en el mundo secular, estadísticas tomadas no por hombres cristianos, sino por la gente de la ciencia. La mayoría de los países han invertido e invierten gran cantidad de dinero en las investigaciones para ver cómo solucionar el problema de la delincuencia dentro de su sociedad. Y sabe que la gran mayoría de las veces, y la vamos a ver ahí, tiene que ver con el hecho de sus padres. Mire esto, la importancia del padre. Hijos criados sin su padre biológico tienen estas causas. Esto es científico. Esto puede usted ver la página donde se encuentra. Esto es algo que está comprobado. Pero resulta que los que se crían sin sus padres biológicos son el 85% de aquellos que tienen desórdenes de conducta. Esto es sorprendente. 85%, casi 9 de cada 10 muchachos que crecieron sin sus padres biológicos tienen problemas de conducta. 9 de cada 10 escapan del hogar. Aunque hay algunos ahí que tienen sus padres y madres y se van del hogar, ¿verdad? Para después venir todo arrepentido. Pero esto es las estadísticas. También esto es sorprendente. El 75% de los pacientes en centro de abuso de sustancia son por muchachos que han tenido descuido de sus padres o han crecido sin sus padres biológicos. Esto es más sorprendente. El 80% de los violadores sexuales no han tenido padre. No han tenido la figura paterna en sus vidas. El 70% de los confinados en instituciones juveniles. El 85% de los que están en las cárceles. El 92% de las mujeres que se divorcian. 71% de los desertores escolares. 63% de los que se suicidan. 64% de las jóvenes que están más propensas a embarazarse sin casarse y el 53% de las jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia son sin padres biológicos. También hay una tendencia peligrosa. Esta tendencia es esta. Hijos sin su padre biológico tienden a tener 5 veces más propensión a ser pobres en su adultez. Mire eso. Tienden a ser más pobres aquellos que no han tenido un padre en su figura de vida. 20 veces más propenso a los desórdenes de conducta. 14 veces más propensos a violar. 10 veces más propensos a ser drogadictos. 20 veces más propensos a la depresión. Y 5 veces más propensos a cometer suicidios. Eso según estas páginas científicas que si alguien tiene interés yo puedo proveerle dónde conseguirla. Esto no lo podemos solucionar científicamente y yo creo que el problema está en la base de la sociedad, está en el hombre, en el pecado. Y está en la irresponsabilidad y la falta de compromiso de la gente. Por eso es que los hogares cristianos no es que no lo hacen, pero son menos tendientes a ser más estables, menos propensos a divorciarse, porque la pareja cristiana busca ayuda y sabe que el compromiso es para siempre. Hoy en día las parejas, no me funcionó, mira, chao. No funcionó. Voy a ver si consigo con otro o con otra. Si no me funciona. Sí, si no me funciona, entonces vamos a juntarnos un tiempo para ver si funciona. Eso es la falta de compromiso y ahí es donde vienen estas cosas. Pero hay unos consejos en la palabra de Dios
por lo menos unos 4, 5, 6 que voy a mostrarles hoy. Y son versículos, hermanos. Pero lo primero, ¿cuál es un consejo para ser un padre? De acuerdo a las Escrituras. Y esto nos sirve a todo. Y lo primero que yo quiero mostrarles es que el padre que quiere ser buen padre debe amar a su esposa. Esa es la base. Ame a su esposa. Esa es la base fundamental para ser un buen padre. Usted puede pensar en su mente ahora mismo las implicaciones que tienen aquellos padres que no aman a sus esposas o que la tienen como un artefacto o con el famoso machismo. ¿Y qué es lo que ven los hijos? Van a copiar todo esto, la falta de compromiso, la falta de amor, y es una cadena que se refleja en la sociedad hoy en día. Efesios nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y fíjense que no es una sugerencia, es un deber, es un mandamiento. Los maridos deben amar a sus mujeres. Ah, pero ¿de qué manera la amo? ¿Cómo tú te cuidas? ¿Cómo te amas a ti mismo? Es que yo no me amo, entonces tenemos un problema. Pero el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero veamos un poquito más adelante, nos dice el mismo Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres de esta manera, como Cristo amó a la iglesia. Y esto es interesante, hermanos, porque a veces pueden llegar conflictos en el matrimonio, donde dice, mire, ya no aguanto. Ya yo di todo lo que podía y hasta ahí no llego. No, y lo último que ella me dijo o él me dijo fue esto, y ahí sí es verdad que yo no aguanto. Hasta ahí llegamos. La Biblia dice como Cristo amó a la iglesia. ¿Y usted sabe cómo Cristo amó a la iglesia? 1, incondicionalmente. Pero 2, fue capaz de morir por ella. O sea que nosotros como esposos tenemos que, si es posible, dar la vida por nuestras esposas. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Y si usted no lo cree así, entonces siga leyendo la Biblia, porque no sé si usted le ha amanecido en las Escrituras. No sé si usted tiene realmente a Cristo en su corazón. No sé si usted, cuando dice yo soy creyente y tengo a Cristo como mi Señor, esa palabra le queda grande. Esto es lo que dice la Biblia. Hay circunstancias, yo entiendo, en que se hizo todo lo posible en la vida, o cuando hay un maltrato de alguna de las partes, eso es harina de otro costal y son cosas bien específicas que ver. Pero el término general, el principio bíblico está allí. Ama a tu esposa de tal manera que, si es necesario, muere por ella. Wow, esto es fuerte, esto es tremendo. Morir por ella, no te queda otra alternativa, no hay otra puerta. El divorcio, el buscar a otra, aquella a lo mejor me va a tratar mejor. Generalmente el que tiene un divorcio, tiene 2 y tiene 3. Y generalmente, y conozco a muchos que cuando tienen un divorcio, sus hijos también tienen divorcio. Ahí está, eso va pasándose. Así que, hermanos, para ser buen padres debemos amar a nuestras esposas, hacer el sacrificio que sea. Mire lo que dice en el versículo 29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Está incluido en el paquete como padre que tú ames a tu esposa de una manera incondicional, capaz de entregarte por ella, pero no solamente eso. Velar por ella, cuidarla, sustentarla, porque Cristo nos sustenta. Hay algún momento que, si Cristo nos dejare, dejaremos de ser. El aire que respiramos, si un momento uno piensa, caramba, mi corazón está latiendo continuamente desde que nació, o no desde que nació, desde que fue concebido. Y si hay un momento que ese corazón se para, ¿quién lo mantiene? ¿Quién le da la fuerza para que el corazón esté bombeando, dando y alimentando todo el cuerpo? Es un poder misterioso. Y la gente, no, es la vida, el efecto. ¿Quién da la vida? ¿Quién da la vida?
Dios es el que está sustentando. Como Él nos sustenta, no solamente en lo físico, en lo espiritual, en nuestro organismo, en nuestra vida, nos salva, nos rescata del hoyo de nuestra vida, nos perdona, nos corona de favores. De esa manera debemos nosotros tratar a nuestra esposa. Y no es casualidad que después que el apóstol habla de estos versículos en el capítulo 5 de Efesios, inmediatamente después de ese último versículo, dice esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque si sus padres se aman de esa manera, tú los debes obedecer. Son dignos de que tú les obedezcas. Y es que sin padres, por supuesto, no hay hijos. Pero hay una secuencia espiritual correcta. Después que hablan del padre amando a su esposa, vienen los hijos. Hijos, obedezcan entonces. Este es el patrón bíblico. Un segundo principio sería este: no espere niños perfectos. No espere que sus hijos sean la perfección. Hay una canción que en los años 80 escribió Franco De Vita, este venezolano que tuvo muchas canciones que fueron interesantes, pero decía: no basta llevarlos a la escuela porque tienen que aprender o porque la vida es muy dura. No basta que ellos lleguen a ser lo que su padre nunca pudo ser. No basta. Eso no es. Hay gente que presionan a sus hijos de tal manera que no, para que él sea lo que mi papá no pudo ser y lo que yo no pude ser, y les meten una presión. Son niños perfectos. Esto no quiere decir que lo vamos a descuidar en su enseñanza, pero dice Colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. No les pongas esa mecha de presión. Claro, cuando uno se da cuenta de esto, ya uno tiene hijos grandes que lo están haciendo sus hijos. Pero está allí, la palabra de Dios está allí y está para enseñarnos. No exasperéis, no sean tan exigentes, no los obliguen de una manera ruda y dura. Son niños. Y fíjense que después dice cosas que evitar, que se sacan de estos dos versículos. Evitar las persistentes prohibiciones, las constantes recriminaciones o títulos que uno le pone a los hijos. Eso se les va quedando en su mente, en su corazón, y les puede minar su personalidad. Eso puede conllevar a un complejo de inferioridad. Yo no puedo hacer nada. O simplemente se trastorna, no puede tener un aprendizaje normal porque no puede perseverar, porque todo lo que intentó ser, aunque sea malo, se lo recriminaron. Ahora, la pregunta: esto está dirigido a los padres. Padres, no dice madres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué será? ¿Por qué no le dice a las madres: no exasperen a sus hijos? Pueden haber muchas opiniones de esto, ¿verdad? Pero está dirigido a los padres. Padres, no sean maltratadores en un sentido, exasperadores o tan exigentes con sus hijos. Papás. Y a las mamás no. ¿Saben por qué? Bueno, vean allá atrás a la abuela ahí consintiendo al nieto. Parece que las madres y las damas, las mujeres, son más consentidoras, más en general, no todas, ¿ok? En general. Pero los padres somos más tendientes a ser los regañones, los fuertes, los que vamos directamente. Por eso está dirigido allí a nosotros. El propósito al final, señores y hermanos, es que cuidar su estado de ánimo. Dice, para que no se desalienten. El propósito de estos consejos bíblicos es que ellos no pierdan su ánimo. Sencillamente no se desanimen. La palabra de Dios es sabia en decirnos a nosotros qué manera debemos usar para que no haya una consecuencia negativa.
Así que no espere, mi estimado padre, que sus hijos sean perfectos y no los exasperen, no sean tan ásperos, no sean tan exigentes con sus hijos. Debo aclarar que esto hay que tomarlo con cuidado, porque hoy en día está el otro lado de la balanza, donde a los niños, según los psicólogos, no hay que tocarlos, no hay que decirlo para no herir su personalidad, no se vaya a trastornar, no los regañes. No, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Hay que desde pequeño decirle no, déjelo, que él se desarrolle su potencial, que se malcríe, que se tire, que bote la comida, que te dé una cachetada, que te escupa, que haga todo. Eso dicen hoy los psicólogos. Y eso es incorrecto. Cuando lo tengas grande, va a sacar un revólver y te va a dar un tiro o te da un palazo por la cabeza, como ya lo tenemos. Ya ha pasado. La Biblia permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un tercer punto es, disfrute con sus hijos. Disfrute con sus hijos. Yo recuerdo con mi papá, nosotros íbamos a sitios, íbamos a ríos, a las playas, en aquel tiempo donde eso de usar cinturones, eso para mí eso no existía. Uno viajaba en la parte de atrás del carro con ese solazo allá atrás metido y llegaba a la cara y uno se hacía el dormido para que lo bajaran después. Bueno, tantos tenemos de tantos recuerdos, iban para todos sitios y nuestros padres eran lo mejor. ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Cuándo va a llegar el sábado? Disfrute con sus hijos. Dice el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice esta, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de parte de Dios. Estos términos, herencia, regalo, ¿para qué es una herencia? Oh, yo tengo una herencia ahí guardada. Un regalo, eso ni lo abro. Oh, para agarrarla, verlo, disfrutarlo. Esto es lo que son nuestros hijos para nosotros, para disfrutarlos, para gozarse de ellos, porque es una herencia que Dios nos ha dado, es una recompensa. En otra versión dice, galardón del Señor son los hijos. Busca cualquier cosa para divertirte con tus hijos. Algunos dirán, no, yo no le doy mucho tiempo, pero le doy tiempo de calidad. No, señor. Como dice mi hermano Monstad, eso no es así. Hermanos, hay que darle el tiempo completo que usted pueda. Llegar del trabajo, llegar de donde tú estés. Lávate las manos y aséate cuando vengas a tu hijo. Me contaba mi hijo que ahora está sintiendo esa emoción de llegar a la casa temprano y abrir la puerta y viene el niño corriendo. Papi, daddy, abrazarlo. Y yo para hacerle coco le digo, bueno, cuando yo llego y el nieto sale me dice, abrazarme también. Pero qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando tú llegas y quieres esperar llegar a la casa que vienen tus hijos y uno como hijo esperando a su papá. Busca cualquier momento, llévala a la playa, llévala a cualquier sitio, disfruta con ellos, ríete. Mire, hay una parte en las Escrituras en Nehemías, que fue una ocasión especial, en Nehemías 12, cuando ellos estaban celebrando la edificación del muro, la dedicación de la ciudad reedificada, cuando subieron con Zorobabel, después de la cautividad ellos retornaron. Dice que sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Dios provee esas oportunidades para que nosotros nos recreemos con nuestras familias. Dice, se alegraron también las mujeres y los niños. Y casi uno puede leer y el alboroto. No, pero dice el alborozo. El alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era tanta la alegría de las familias por algo que Dios había hecho en sus vidas, que ellos se regocijaban. Y esa alegría se oía en otras ciudades, imagínese usted. Pero eran ocasiones familiares en que la gente se regocijaba. ¿Te acuerdas tú o tienes mención en tu mente de la última vez que estuviste con tus hijos? Algunos son
cosas difíciles porque algunos estamos en otros países y nuestros hijos están lejos, pero los que están empezando la vida, no desaprovechen esas oportunidades. Llegarán momentos cuando uno lo anhelará y solamente quedará el recuerdo. Mateo 7 y 11, el Señor Jesús, en un contexto un poco, digamos, para hacer resaltar una verdad, pero Él habla: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero Él reconoce y pone esta verdad: aún el hombre inconverso, como padre, da buenas dádivas a sus hijos. Es algo que uno procura hacer, uno quiere darle. Y aquí hay un punto importante que hay que tener cuidado, que otros se inclinan al otro lado de la balanza y quieren darle de todo a sus hijos. Y abuela, no me mires de allá con todos los juguetes que le tenemos al muchacho, pero ese no es el punto. El punto es que quieren darle todo lo que el niño quiere, todo lo que el muchacho o la muchacha quiere. Entonces va creciendo con ese sentimiento de que no me cuesta, todo lo que pido me lo dan. Va a tener mucho problema cuando se case, cuando quiera formar un hogar, y va a tener una gran inclinación al fracaso por la frustración constante que va a tener en sus vidas, porque está mal acostumbrado. No le costó nada, todo me lo daba mi papá o mi mamá. Pero el Señor hace una aclaración aquí: ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que hay una doble enseñanza allí. Nosotros como padres tenemos la tendencia, algunos dirán: no, eso es genético, eso Dios lo puso en nuestros corazones. Ser abundantes, ser generosos con nuestras familias y con los nuestros, con nuestros hijos. Así que alégrate, disfruta con tu familia, anda a la playa, anda a la montaña, busca días de vacaciones, como sea, llega temprano, no solamente tiempo de calidad, el tiempo cualquiera que tengas, dáselo, entrégaselo a tu familia. Ese es el primer motivo. Otro de los puntos importantes que quiero mencionar es: sea un proveedor para su familia. Y hablábamos al principio de los dos conceptos de padre: aquel que es el biológico, el que pone la semilla y se va, y solamente se llama padre porque tiene ese concepto biológico nada más. Pero padre es aquel que engendra, pone la semilla, engendra, la riega, la cuida, la protege, la hace crecer. Es el padre el que cuida, el que provee, el que está allí para protección, para cuidado. Dice en 1 Timoteo 5 y 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, eso es fuerte. Es como, muchacho, es peor que un inconverso si alguno no provee para los suyos. Y hay gente irresponsable. Esto nos puede a nosotros parecer bastante: pero eso no pasa en mi familia. Eso pasa más de lo que usted cree. Padres que no proveen para los suyos. O aquellos que tristemente están en la etapa del divorcio, donde está la pelea por la manutención. Y uno se pregunta por qué tienen que haber leyes para obligar a los padres a proveer para sus hijos. O no, que le provea al marido, no, eso es de él. No, que los hijos, y van a pasar hambre entonces. El principio lo encontramos en Proverbios 30, del versículo 7 al 9, dice así la palabra de Dios: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, como decimos, esto es un principio.
Hay personas que tienen la bendición de tener mucho poder económico y están sirviendo al Señor. Y son esas grandes personas que Dios le da bendiciones, que dan mucho para la obra de Dios. Y estos misioneros y estas asociaciones mundiales se mantienen en parte por la bendición de estas grandes hombres y mujeres que tienen el poder económico y lo hacen. Pero de muchos se apartan de Dios al tener mucho dinero, al tener mucho de las riquezas, se olvidan de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión: ¿qué aprovechará al hombre si granjeare o ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? Y habló de aquel que es pobre para con el mundo y rico para con Dios, o viceversa. Hermanos, ¿dónde tenemos nosotros los valores puestos de nuestra vida? ¿En nuestra posición? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestros recursos? ¿Lo que tenemos en el banco? ¿En nuestro retiro? Dice el salmista, y también lo digo yo en este día: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. El principio es: no me des pobreza ni riqueza, manténme en el medio, manténme del pan necesario, porque cuando tenemos muchos nos olvidamos de Dios, y cuando estamos en la carraplana, como dicen algunos, tendemos a, lo primero que levanta el hombre es el dedo para acusar a Dios, y no sabe que él está pasando por un desierto, como hemos hablado en ocasiones anteriores, precisamente por su necedad y por su descuido. Entonces culpamos a Dios. Este es un principio, y ¿sabe qué? Este principio el apóstol Pablo lo aprendió, y ojalá podamos ser enseñados por nuestros padres y enseñar a nuestras generaciones a confiar en el Señor y a no estar ansiosos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Pero el apóstol dice algo interesante en Filipenses 4, versículo 10 al 12, y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Es decir, que es una actitud, una conducta que se aprende. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego en el versículo 13, él pudo decir en este contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que muchas personas usan versículos fuera de su contexto. Como siempre decimos este refrán: un texto fuera de su contexto es un pretexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Y si Dios no me lo da, entonces Dios es infiel y es mentiroso. Quiero una casa, quiero un carro, quiero esto y cosas materiales. La Biblia nos dice que todo, absolutamente todo lo que tú pidas te lo va a dar Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene linkeado, agarrado, amarrado en contexto de esto que acabamos de leer. ¿Estoy enseñado para estar saciado o para tener hambre? Bajo ese contexto que el apóstol Pablo estaba, recuerden que él hacía tiendas, pero a veces estaba tan metido en la obra del Señor que los recursos se le iban, no tenía tiempo para trabajar. Entonces las iglesias responsablemente habían sido o aprendido a dar para el mantenimiento de la obra. Y él dice: bueno, gracias por lo que me mandaron. Y a veces estoy sin nada y estoy contento. Y a veces tengo y estoy agradecido. Pero en todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ojalá que nosotros seamos enseñados y también enseñemos a nuestros hijos a estar contentos con los que tenemos. Y una nota importante en esto, porque a veces hay que aclarar los puntos. Es verdad que hay que estar contento. Y algunos dicen: bueno, tú lo que eres un resignado.
No, que ser ambicioso, eso es bueno porque tú tienes la ambición. Bueno, según la Biblia, la ambición de ese punto de vista es pecado. Pero no deje usted de tener metas. No deje usted de poner las cosas delante del Señor. No deje usted de ayudar a trazar el futuro de sus hijos hasta que ellos puedan entonces tomar sus rumbos. Hay algo que es una realidad. Dios nos da a nuestros hijos por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para prepararlos para que se vayan. Ay, cuando nosotros tenemos esa criaturita en la mano, no, este no se me va, este es mío. Pero estamos criándolo. Tú tienes a Sofía allí para que dentro de 15, 16, 17 años, Dios mediante, si no ha venido el Señor, ella ya agarre rumbo. Ahí tenemos a Paul, chiquitico de 2 años, que lo queremos tener toda la vida. Va a haber un momento que se va a ir. Nuestros hijos ya están crecidos y se fueron, aunque están en la casa ahorita. Pero hermanos, nosotros preparamos y Dios nos da la sabiduría para tener a nuestros hijos de 15, 16 años, 18 años, para que entonces agarren vuelo. Debemos de darle la mejor preparación. Cuando aún no han nacido, los tenemos en nuestro corazón. Cuando nacen, lo tenemos en nuestros brazos. Pero cuando ya crecen y se van, lo tenemos en nuestras rodillas. Hay otro principio. ¿Qué es este principio? El principio de modelar el camino del Señor. Sí, vamos a enseñarle. Pero recordemos esto. Un niño, en términos de líder, nadie va a hacer naturalmente lo que tú dices, sino lo que tú haces. Y en esto se aplica mucho a los padres. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos en una disciplina si nosotros no somos disciplinados? ¿Cómo le vamos a enseñar a orar si nosotros no oramos? ¿Cómo le vamos a enseñar a respetar a su esposa o a su mamá si nosotros no respetamos a nuestra esposa? Por ejemplo, amonestación del Señor. No provoquéis a ira, sino criadlos. Y esa palabra criar es más que todo tú envuelto. Es como el famoso chiste o la alegoría que dice de que cuando usted come en un desayuno un huevo revuelto, la gallina participó. No sea padre participante. Pero cuando usted come una gallina, huevo de gallina y come tocineta, ahí el cochino no participó. Ahí se involucró completico. Ahí está él con su vida. Seamos padres que se involucran en la vida de sus hijos, pero que les dejan tomar decisiones. Dice más adelante en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Instrúyele. Ese podemos decir un cuándo. Cuando está niño. Alguien decía, un psicólogo, que hay etapas. La primera etapa desde los 0 meses, digamos, hasta los 10 años, es una etapa de enseñanza. Después de los 10 años para arriba hay otra serie. Y después cuando llegas a la adolescencia hay otra etapa mucho más fuerte. Creo que Danielito está con su hijo ya llegando a esa etapa por allí. Pero esa es fuerte, hermano, la etapa de adolescencia. Pero si usted está esperando ya cuando tenga 10 años para enseñar los principios bíblicos, o ya cuando empiece a hablar, usted está perdiendo mucho tiempo y ya ha perdido las oportunidades mayores. Al niño hay que modelarle. Aun cuando es bebé. No, que se no entiende. Sí entiende. Cuando él ve las manitos agarradas para orar y dar gracias al Señor, a lo mejor se bate un poquito y no entiende, pero eso le va quedando en su corazón. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Tenga un altar familiar. Ore, lea la palabra. No le diga al niño, vaya al culto. Vaya usted al culto. Vamos a la iglesia, esté allí. ¿Por qué usted no va a la iglesia? Papá, pero cuando tú vayas yo voy. Ah, bueno, está bien. Isaías 28:9 nos dice como el cómo. ¿Cómo debemos hacer eso? Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina?
Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Parece mentira como la Biblia es tan delicada y tan minuciosa, aún en cómo dar la instrucción. No podemos con un todo completo, sino un poquito aquí, un poquito allá, irle enseñando. Esa es la manera como nosotros aprendemos. Otra vez, recordando al nieto, porque el niño también era así, el papá, pero ahorita tiene que, cuando ve una letra, ya quiere decir A, B, C, ya la identifica. Está empezando por eso. Y por los números también. Es renglón tras renglón, poquito, mandamiento sobre mandamiento. Cuando yo estaba muchacho, a nosotros nos daban un librito en la clase bíblica que era de varios colores, y el color más sencillo, creo que era el amarillo, tenía, por ejemplo, porque de tal manera Dios amó. Eso era fácil para aprenderse. Dios, y ahí tú lo aprendías. Pero el otro librito, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya era un poquitico más. Y el otro librito era que lo tenías que decir completo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya usted abría el librito y habían trozos de la Biblia para aprenderse de memoria. Pero uno no podía empezar a darle ya de una vez. El apóstol Pedro también dice que el alimento espiritual sólido es para los que ya han alcanzado madurez. Eso lo dijo Pablo. Pero también el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hermanos, ya nosotros debemos comer ya alimento sólido. Otros, leche. Pero debemos dar alimento. ¿El qué? Segunda de Timoteo 3 y 15. ¿Qué debe ser nuestro énfasis y oración para ellos? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya llevarles, después de la enseñanza, poco a poco, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, de que es un pecador y una pecadora y que necesita creer en Cristo como su Señor y Salvador. Ese es nuestro propósito, que nuestros hijos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto, ya entrando en el último, bueno, Hebreos también nos dice algo acá. Pero enséñeles límites y obediencia. Esto es muy importante, hermanos. En Proverbios 22 nos dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y aunque esto habla de los linderos de propiedad, que venía el hijo, entonces pasaba y movía un poquito más la cerca para agarrar más terreno, es aplicable perfectamente a lo que los padres han puesto para nuestra enseñanza. No traspasemos esos límites. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Lo que nosotros les enseñemos como límite para nuestros hijos les va a servir para su trabajo. Por eso es que Mateo, aquel centurión, dijo: Señor, yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a esto: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Es decir, hay una cadena de mando. Eso hay que enseñárselo a sus hijos. Colosenses nos dice: obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Este es lo primero que los hijos deben aprender: obedecer a sus padres, porque es una señal de autoridad. Lo segundo, dice: siervos, obedeced en todos vuestros salmos terrenales, sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Si él fue enseñado, tu hijo, a obedecerte y a tener esos límites de obediencia, no le será difícil someterse cuando esté en un trabajo. Y en la iglesia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetar a ellos. Hermanos que no se sujetan a los ancianos o a las autoridades, a los pastores que Dios ha puesto, ¿no han tenido entonces un buen papá, una buena mamá que le enseñó a someterse desde pequeño? Y después nos quejamos: ese niño tan desobediente, ese muchacho no se sujeta a nadie. ¿De quién es la culpa?
Por último, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Orar por nuestros hijos constantemente. Eso es algo que nosotros tenemos constantemente orando por nuestros hijos. Tesalonicenses 5 nos dice estar gozosos, orad sin cesar y demos gracias a Dios en todo. Efesios nos dice que oremos en todo tiempo, que tengamos súplica, que velemos y seamos perseverantes en todo ello. En resumen, número 1, ame a su esposa. Número 2, no espere niños perfectos. Número 3, disfrute con sus hijos. Número 4, sea un proveedor para su familia. Número 5, enséñeles límites y la obediencia. Y número 6, constantemente ore por sus hijos. Un viejo himno que ya no cantamos acá dice: ser de Dios los hijos amados, en Jesús sublime don, en Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Llevaremos de Él la imagen de su gracia y su poder, darnos de su gloria parte, Él se dignó prometer, y sin Él la vida es vana. Es de abrojos un erial, sin aguas, estéril nube y de males manantial. Mas, si de Él somos los hijos, por su graciosa adopción, la herencia de sus bienes gozaremos en Sión. Y el coro dice: mirad cuán grande el amor que el Padre nos ha manifestado, que hijos de Dios, seamos por siempre llamados. Señor le bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti como Padre. Gracias porque es un privilegio que tenemos aquellos, no que hemos sido buenos o mejores que otros, sino que nos hemos reconocido, al contrario, pecadores perdidos, y hemos venido a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese regalo perfecto que nos has dado, Señor, y que hemos entendido entonces que tú nos has amado, oh Padre, con un amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, o a los que no son padres todavía, que estos sencillos consejos de tu palabra puedan entrar en sus corazones. Pero sobre todo aquellos que no tienen a Cristo en su noticia, que hoy pueda ser el tiempo aceptable de salvación, que puedan encontrar la dicha de llamarte Padre por medio de Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos. Gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra. Y rogamos porque tu palabra corra y sea glorificada. Señor, a ti sea la gloria. Una vez más, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.